Bien, señores, lo que hemos prometido en el comienzo del programa, el diálogo con el señor gobernador de la provincia, el doctor Gerardo Zamora, que está visitando Canal 7. Buenas noches, señor gobernador, ¿cómo le va? Bienvenido a Libertad de Opinión. Muchas gracias, un saludo a toda la teleaudiencia. Bueno, terminando otra campaña electoral más. A mí en lo personal, yo les decía a la gente hace un rato, me resultó largo este periodo entre las pasos y esto. A lo mejor por los resultados, ¿no? Porque estaría como cantado el ganador, pero ¿cómo lo han vivido ustedes desde la militancia, desde el trabajo diario? Sí, el proceso electoral nacional a partir de esta ley, digamos, de primarias abiertas, genera desde mayo un cronograma electoral que termina en octubre o eventualmente como el 2015 en noviembre, por lo cual tanto son muchos meses. 4 o 5 meses. Pero creo que nos hemos ido adaptando los partidos políticos. En el caso nuestro, ustedes habrán visto que nosotros no hemos realizado actos políticos multitudinarios, solamente reuniones organizativas. Pasa que nuestra fuerza es muy grande, entonces, bueno, se hacen muchos plenarios, pero no actos políticos. ¿Y eso porque por una cuestión estratégica, por una No, cuestión porque casualmente económica? la campaña es larga y, bueno, sobre todo cuando uno está gobernando, lo que menos trata de hacer es campaña, digamos, porque lo que se plebiscita es la gestión de cada uno, entonces todo el esfuerzo y la energía uno la pone en la gestión. Estoy hablando de nuestro proyecto político provincial. Obviamente, a partir de habernos adherido a la fórmula Fernández Fernández, hemos venido acompañando a la fórmula, pero esto tampoco deja de tener connotaciones con nuestra provincia. Y bueno, nuestra fuerza política, que es el Frente Cívico, ha tenido esta tesitura. Cada vez las campañas tratamos de que sean más cortas en términos proselitistas, ¿no? Porque la ley también lo establece, el sistema de difusión audiovisual, que es de trato casi igualitario para todos los partidos, y bueno, y las vedas que existen en el medio, que por ahí se las viola, en el caso nuestro no. Yo, por ejemplo, porque hay que ser muy cuidadoso en esto, yo no soy candidato. O sea, sin embargo, he dejado de inaugurar obras, todo, que tenemos muchas obras para inaugurar, casualmente para respetar la campaña electoral de nuestros candidatos, digamos, a los cuales apoyo, por supuesto. A partir de allí, nosotros ni siquiera hicimos caravana, siempre hacemos una caravana de cierre, en agosto no la hicimos, y el día, bueno, mañana es el último día de veda, tampoco vamos a hacer la caravana. ¿Me puedo preguntar por qué? Bueno, casualmente por esta especie de economía, porque aparte preferimos dejar a nuestros dirigentes, a los militantes que visiten y lleven nuestros mensajes a los vecinos, lleven el voto, le expliquen la importancia de votar. Estamos haciendo mucho hincapié en los 5 puntos que hemos firmado allá en Rosario con nuestro candidato, con Alberto Fernández, muchos gobernadores, en los cuales, bueno, nos proponía, esto surgió de una idea de, creo que lo conversamos antes de las PASO, ¿no? Usted me preguntó cómo surgió esa idea, surgió del gobernador electo de Santa Fe, Omar Perotti, antes de la visita a Rosario, donde se hizo prácticamente un acto de cierre con la fórmula, él planteó a Alberto Fernández, ¿por qué no hacemos 5 puntos para que le propongas a nuestra provincia? Y lo hizo, pero también lo abrió a todas las demás provincias y nosotros fuimos en la Facultad de Derecho y firmamos. Entonces nosotros, estos puntos que tienen que ver, bueno, con obras hídricas, con obras viales, con el problema de, bueno, un trato diferencial en lo que es el valor agregado a la producción primaria, que la estamos sufriendo, el caso del algodón y la soja, cuya industrialización a través de Ibiluco cerró y dejó 400 empleados, y cerró a medias Coteminas y dejó 500 empleados en la calle, y algunos con reducción de la gran mayoría de horarios de jornada de trabajo, casualmente porque
a la falta de consumo, no hay una política que permita exportar como se venía haciendo antes de todo este modelo económico. El otro punto tiene que ver con el transporte, con las tarifas. Nosotros no es que pedimos subsidios, lo que pedimos es tarifa diferencial como en el sur, que sufren el calor, pero el frío, y nosotros sufrimos el calor. Bueno, estos 5 puntos nosotros estamos trasladando y hablando con la gente porque queremos pedirle a los santiagueños que nos acompañen, no solamente para tener más fortaleza en la representación parlamentaria, en el Congreso de nuestro espacio político y que es a beneficio de la provincia y para defender nuestros intereses, bueno, sino también para apoyar. Yo lo dije también en algún programa televisivo nacional cuando se hablaba de boleta corta, boleta larga, especulaciones de gobernadores. Creo que fui uno de los primeros gobernadores que dije que nosotros íbamos a apoyar la fórmula Fernández sin ningún tipo de especulación. De hecho, que discutimos legalmente y adherimos la boleta de Alberto Fernández a la de Claudia Zamora y Emilio Neder, o sea, los candidatos del Frente Cívico por Santiago. Todo esto lo hacemos con mucho respeto, hemos preferido no ensuciar paredes. La intendente de la capital nos pidió que mantuviéramos limpia la ciudad julio y agosto, y bueno, no hemos hecho una campaña proselitista como se hacía en otras épocas. Bueno, no festejamos la noche del 11 porque nos mandó a dormir el presidente, pero el domingo 27 sí vamos a hacer una caravana de festejos, si Dios quiere, porque merecemos la felicidad de un festejo, por lo que esperemos que venga el 10 de diciembre. Gobernador, usted dice que necesita para una mayor representación legislativa, digamos, el voto de los santiagueños. En este caso, y teniendo en cuenta cómo se ha conformado la política de Santiago para esta elección, ¿daría lo mismo votar al Frente Cívico que al Frente de Todos, por ejemplo? Bueno, ambas listas adherimos sí, por eso al Frente. Bueno, el Frente de Todos es la lista oficial, el Frente Cívico es la identidad de nuestra lista. Bueno, sí, las propuestas son las mismas. Lo que pasa es que, bueno, yo hablo por el sector que represento, que es el Frente Cívico. Como lo expliqué también el 11 de agosto, nosotros apoyábamos en un acuerdo en su momento a la fórmula Cristina Cobos, luego apoyamos a Fernández Vudú, luego apoyamos a Scioli Zanini, obviamente ahí se perdió la elección nacional, pero nunca fue el Frente Cívico la lista oficial, siempre nosotros fuimos adheridos a una boleta nacional. De hecho que había muchas otras boletas, incluso en el caso del Frente para la Victoria, era nuestro opositor, digamos, porque lo manejaba el Partido Justicialista en aquel momento, o el Movimiento Viable, bueno, fue teniendo distintas conducciones y eran nuestros opositores. Pero bueno, esto es parte de la democracia que también existe en esta fuerza política nacional. Yo debo reconocer que Alberto Fernández, bueno, Cristina Fernández de Kirchner y muchos actores importantes de nuestra política nacional que están dentro del Frente de Todos, nos han dado un espacio, nos hemos incorporado junto con muchos otros sectores políticos que pueden venir de muchos otros sectores ajenos al peronismo. Es el caso mío. Yo no soy un hombre del Partido Justicialista y sin embargo este espacio ha logrado eso, una gran unidad de la oposición que sacó más de 17 puntos en el 11 de agosto de diferencia y que de acuerdo a todas las encuestas esta brecha se ha ampliado. Hoy, en lo personal, ¿usted se siente más cerca del peronismo y más alejado del radicalismo, que ha sido siempre su partido? Mire, yo soy radical y no pienso dejar de serlo. Lo que pasa es que el radicalismo o la UCR en términos orgánicos, en su condición, digamos, de... Vamos a llamarle conducción nacional. Conducción oficial, orgánica, se incorporó a Cambiemos o Juntos por el Cambio. Sí, sí. Y apoya la fórmula Fernández-Pichetto. Yo creo que
la UCR es la que se ha alejado mucho de los radicales y de los principios del radicalismo. Y esto le ha costado mucho y me duele porque quienes mantenemos todavía nuestra identidad, aunque no participamos orgánicamente de la Unión Cívica Radical, hemos visto como, por ejemplo, como producto de toda esta alianza a la cual han pertenecido, han perdido identidad, han perdido 7 capitales de provincia que la tuvieron durante muchos años el radicalismo: Córdoba, Santa Fe, Paraná, Santa Rosa, bueno, 7 capitales de provincia. Y muchísimas intendencias y bueno, y ha perdido mucha vocación de transformar las cosas desde una política mucho más integradora, inclusiva, desde el nacimiento de la Unión Cívica Radical con la Revolución del Parque y la lucha de los desposeídos, o con hombres como Irigoyen, Ilía, Alfonsín. Siempre el radicalismo tuvo esa bandera y bueno, y hoy participa de un gobierno liberal que fracasó incluso en sus propias políticas o en sus propias concepciones, porque la verdad que fue un fracaso rotundo en lo económico, aunque yo opino que el neoliberalismo, no el capitalismo sano, como suelo decir, sino el neoliberalismo, el capitalismo financiero, salvaje, y sobre todo cuando es conducido por el Fondo Monetario Internacional, y terminó mal siempre, termina mal con la Argentina, y está explotando en Chile en estos momentos, que era casualmente el ejemplo que nos daban. Hay que ser como Chile. Bueno, ahí está cuando se produce una brecha entre pobres y ricos, se elimina la industria nacional porque dice que lo importado es lo que vale, se convierte en una economía netamente exportadora de un solo producto, que es el cobre. El cobre. Que es lo mismo que aquí se quiere hacer. Casualmente, dentro de los puntos, lo que nosotros planteamos, dentro de tantas políticas equivocadas, el gobierno o este modelo quiere que se exporte soja en grano y le pone impuestos a la harina de soja, al aceite de soja, al biodiesel, y destruyó la industria. Por eso cierra Biluco en Frías, que esperemos que cuando Alberto Fernández sea presidente, no solamente porque hayamos firmado ese acta, sino porque va a aplicar una política totalmente diferente, ya lo ha manifestado, se empiecen a reabrir las fábricas, se empiecen a reabrir los comercios en Santiago del Estero. 400 comercios cerraron en estos 2 años. Eso significa más de 1000 empleados, a los cuales se suman los de Luque, creo que ayer también, como siempre, Sí, o sea, 1000 y pico empleados. cerraron. Bueno, este es el resultado de estas políticas. Entonces nosotros, con mucho respeto, porque cada uno tiene derecho a votar lo que le parezca, nosotros le pedimos que nos acompañe. Por eso, porque nos ayuda a defender los intereses de los santiagueños, como lo hemos hecho con este gobierno, que no solamente nos ha quitado el fondo sojero, bueno, nos ha despojado estos 4 meses, nos viene despojando, pese a que hay un fallo de la Corte y hay un nuevo fallo de la Corte. Bueno, lo vamos a seguir defendiendo para que recuperar esos recursos y bueno, para recuperar mucha inversión federal que se perdió, porque se perdió, los programas nacionales vienen desfinanciándose, y con ello la salud, la educación, no había vacunas hace unos meses, la gente lo sabe, hemos tenido que las provincias salir a cubrir con nuestros recursos, que además son magros porque la caída del consumo hace caer nuestra recaudación. Y por ahí la recaudación que el gobierno dice, no, ustedes están mejor porque recaudan más, recaudamos más por inflación, o sea, es nominal la recaudación, no es una recaudación real. O sea, y por lo tanto esa recaudación en términos reales es menor. Si estamos recaudando un 40 más, pero la inflación es más del 50, quiere decir que estamos en términos reales perdiendo poder. Lo mismo que le pasa a cualquier familia. La gente sabe de lo que le estoy hablando porque es lo mismo que la economía familiar. La gente no puede pagar los servicios. Bueno, hay una economía equivocada que esperamos que con Alberto Fernández se modifique. Gobernador, usted acaba de nombrar el contexto regional, internacional, y ha nombrado lo de Chile.
pero la verdad que también hay inconvenientes en Bolivia, en Perú, Ecuador, que está con conflictos serios, Venezuela, Sí, que sí. ya viene hace muchos Sí, años. sí, sí. ¿Ese contexto le preocupa que de pronto pueda invadir por contagio la Argentina? Ojalá que no. No soy un experto en geopolítica, pero es cierto, suele ocurrir los efectos de contagio. Y generalmente el contagio nunca es por algo bueno, siempre el contagio es por algo malo, alguna cuestión, una mecha que enciende un polvorín. Pero para que esa mecha encienda el polvorín debe estar. Es decir, debe haber acumulado algo que sea explosivo. Nosotros, ¿por qué tengo fe en la Argentina y no veo, más allá de que es desastrosa la economía, que ayer se fueron 300 millones, antes de ayer 360, hoy no sé, creo que otros tantos, nos estamos quedando sin dólares en el Banco Central, están vaciando el Banco Nación, el ANSES, bueno, más allá de los desastres propios de nuestra economía, a la cual no le podemos echar la culpa a ningún contexto internacional, ha sido mérito de una mala praxis económica nunca vista, que yo siempre digo se va a estudiar en los libros de historia económica mundial, el desastre argentino, en estos casi 4 años, realmente por el nivel de endeudamiento, el haber generado la inflación, la desocupación, la pobreza, destrucción del comercio, de la industria. Bueno, más allá de todo eso, nosotros somos un país con una gran capacidad de recuperación y hoy lo que se ve, que ojalá que se solucione en Chile, es producto de ese polvorín que produjo una desigualdad. Ahí en Chile, si alguien nace pobre, muere pobre. Y un pobre o un obrero o un clase media, porque ahí estaba la clase media generando todo este problema, nunca va a poder mandar un hijo a la universidad o nunca va a poder ser profesional, porque el sistema público, educativo, algo que nos ponían como ejemplo, que durante 30 años se mantuvo como herencia de Pinochet, hoy hace eclosión. Bueno, pero eso es problema de los chilenos. Nosotros lo vamos a solucionar el domingo, nosotros esos problemas los solucionamos votando. Puede haber un modelo neoliberal que produce una hiperinflación o un modelo neoliberal que produce una recesión, pero después, bueno, la gente vota porque generalmente el voto es económico, o sea, cuando alguien se siente muy mal económicamente necesita cambiar. Y si este resultado económico, el gobierno se esfuerza en llevar la elección únicamente por el terreno de lo electoral, o sea, la campaña electoral. Pero uno cuando está gobernando, lo que se plebiscita es la gestión y sobre todo la gestión económica. Y la gestión económica ha sido tan mala que todo este problema se hizo muy aceleradamente en la Argentina y la gente se dio cuenta y votó el 11 de agosto y de acuerdo a todas las encuestas y a lo que nosotros vemos va a volver a votar el domingo y se abre una nueva esperanza. Entonces yo todo esto, más de verlo como una cuestión negativa, veo que en la Argentina los canales institucionales y nuestra democracia y las libertades constitucionales se expresan este domingo que viene con el voto sagrado en las urnas y se abre una nueva esperanza en la Argentina para recuperarse, para ponerse de pie, para volver a poner el movimiento del aparato productivo, para poder recuperar la capacidad de consumo de nuestra gente y eso genera una mejora inmediata en la economía, sin dejar de lado que el Estado tiene que ser responsable, no se puede vivir con déficit, no se puede vivir de prestado, ya no podemos vivir ni de prestado, porque no solamente que no nos prestan, tenemos que devolver lo que nos prestaron, y eso implica mucha responsabilidad, y Alberto Fernández es una persona prudente que sabe manejar los resortes del poder, porque el cargo que tuvo y el momento histórico que le tocó junto al expresidente Néstor Kirchner, él tuvo un rol protagónico y porque tiene una gran voluntad
es una persona muy capaz, muy lúcida, y yo creo que los momentos que vienen tienen que ser de esperanza para la Argentina. No podemos mirar con el mismo prisma, porque aparte no quiero caer en la doble vara, decir que el pueblo venezolano sale a las calles y está bien, y el pueblo chileno sale a la calle y está mal, y el pueblo ecuatoriano sale a la calle o está bien, de acuerdo al prisma que se lo mire, desde una posición ideológica de centro derecha o de centro izquierda. A mí no me tiene... No soy permeable a eso. Yo soy un gobernador de una provincia que es parte de un proyecto político provincial y que pienso en términos económicos que los dogmas no son buenos. No se puede ser ni keynesiano o estatista a ultranza y a todo momento, ni liberal y totalmente de libre comercio o de libre finanza toda la hora. O sea, en un momento hay que ser pragmático. Esos dogmas no son buenos y es lo que está ocurriendo. Cuando se aplican dogmas de un lado o del otro, en términos económicos suelen generar resultados no muy buenos en lo económico y con consecuencias en lo social, que es lo que nos debe importar a nosotros, Gobernador, los políticos. Usted habla de un nuevo periodo que va a comenzar el 10 de diciembre. Así es. Sin embargo, hasta el 10 de diciembre hay un periodo, vamos a llamarle de transición, donde hay mucha preocupación por lo que puede pasar con el dólar, que es la moneda que miramos los argentinos todos de alguna manera. Hoy el dólar a futuro se ha vendido a 80 pesos. Esto habla para diciembre. Sí, el contado con liquidación. Esto habla de que la economía se puede acomodar a ese dólar. De lo que pase a partir de lunes, ¿a usted le genera preocupación hasta que pueda asumir un nuevo gobierno? Rogelio, yo estuve preocupado desde que asumió este gobierno, pero de hace más de un año que estoy muy preocupado. O sea, no es el problema este lunes. El Titanic ya chocó el iceberg y se está hundiendo. O sea, lo del lunes, lo del martes es un problema del gobierno. ¿Cómo debería estar llevando la transición? Lo que Alberto Fernández le plantea es la lógica. Cuiden las reservas y no las están cuidando. Dejan que se fuguen los dólares y se tienen que tomar. Bueno, ¿cómo se hace para cuidar las reservas y evitar una disparada del dólar? A ver, tendría que haber tomado medidas de control mucho más estrictas, no las han tomado. ¿Cepo? Tomaron un cepo a medio camino. Tomaron medidas... Bueno, lo que pasa que no podemos analizar lo que pasó desde el 11 hasta ahora y lo que va a pasar desde el domingo para adelante. Sí. Porque es analizar una foto de una película que empezó desde el primer día que este gobierno asumió. Es decir, decidió cubrir déficit fiscal con endeudamiento en dólares. No tomaron medidas de control de capitales, convirtieron los ingresos de los dólares en timba financiera, emitieron por cada dólar que tomaron en aquel momento 18 pesos, 17 pesos, generaron una masa monetaria que se quedó sin respaldo porque los dólares se fugaron. Cuando se estaba quedando sin dólares fueron al Fondo Monetario Internacional y los dólares del Fondo Monetario Internacional los volvieron a fugar, más de 30.000 millones de dólares, hasta que llegaron al 11 de agosto y bueno, todo lo que analicemos ahora, nada, estamos en un paciente que está en terapia, peor que en terapia intensiva, está muy grave. O sea, entonces están pidiéndole a Alberto Fernández qué tiene que hacer, o sea, me pregunta a mí qué tiene que hacer. Lo que hay que hacer es cambiar este gobierno y después este gobierno, esperemos que en la transición, que fue más larga que del 28 al 10 de diciembre, la transición empezó el 11 de agosto a la noche. Y el presidente nos mandó a dormir primero y al otro día se enojó, hizo una conferencia de prensa, dejó que el dólar se fuera, estuvo sin ministro de Economía durante una semana, porque la verdad, Duhom ya no era ministro de Economía ni tomaba medidas, y bueno, después se largó a la campaña electoral, que tiene todo el derecho del mundo y legítimo derecho a hacer campaña electoral, pero bueno, el Titanic se está hundiendo, o sea, se van a tener que tomar muchas medidas. Yo
Alberto Fernández acaba de manifestar, porque la verdad que tiene la prudencia que el presidente no tiene. Acaba de manifestarle a los ahorristas que se queden tranquilos, mientras el presidente defolteó la deuda interna. O sea, ¿me entiende lo que le quiero decir? Ha roto la cadena de pago. Y bueno, ¿y qué promete? Y promete que después de diciembre va a haber aumento de salario, que todo va a estar bien, que la gente de Luvas se quede... No le han avisado todavía que él es el presidente y que debería él tomar las medidas. Yo espero, para contestar su pregunta concretamente, que sí, porque tampoco la elección la elección es dentro de 3 días, 4 días. Si Alberto Fernández es electo presidente, como parece que va a ser, tampoco eso va a depender del voto de la gente, debería haber. Yo creo que tiene gente a la vuelta que es muy responsable y que sabe que necesita haber unos días de transición de mucha responsabilidad por parte del gobierno nacional. Ahora, las medidas de fondo las tiene que tomar el nuevo gobierno. ¿Cómo será de malo este gobierno que el Fondo Monetario Internacional decidió no darle los 5.000 millones porque sabía que se los iban a fumar en la campaña electoral? Entonces, ahí es donde es necesario, digamos, una transición de esos días, porque el presidente tiene que terminar su mandato como corresponde, dentro de la normalidad. Y usted fíjese que los sindicatos, que los partidos políticos, que todos los referentes, empezando por el principal opositor, que es Alberto Fernández, el candidato de la oposición, tienen mucha más responsabilidad que el gobierno, porque hablan con mesura, tratan de que no se generen corridas, buscan dar tranquilidad tanto a los mercados como a toda la cadena productiva, que está muy preocupada, porque el comerciante intermedio o el mayorista o el dueño de un supermercado que compró hace 10 días un producto, le dio algún valor agregado y lo vendió, y generalmente cuando se vende en cantidades se vende con cheques a 30, 60 días. Cuando cobre esos cheques no sabe a qué precio va a estar el dólar. ¿Qué fue lo que le había pasado el año pasado? ¿Qué fue lo que le pasó a principios de este año? ¿Y qué fue lo que le pasó después de las elecciones del 11 de agosto? Este gobierno ha destruido todo, empezando por la previsibilidad. Necesitamos un gobierno previsible. Entonces, no vamos a solucionarlo el día 28 ni el 29, y yo puedo opinar sobre medidas económicas. Primero, que no soy economista, pero lo que tiene que haber es un proyecto económico responsable, que la verdad este gobierno perdió esa gran oportunidad, porque el país no estaba tan mal en el 2015. Además, mucha gente que votó en el 2015, cuando le preguntabas por qué votaba, decía porque no le gustaban las cadenas nacionales de Cristina. O sea, estaba tan bien que se fijaba en eso para votar. Hoy la gente tiene la heladera vacía. Hoy el que compró un auto 0 kilómetros, empleados que compraron un auto 0 kilómetros hace 4 años, no pueden cambiarle las cubiertas al auto. No comprar auto. Y no lo digo porque conozco un vecino. Digo porque los índices de la caída del consumo en todo, incluido la industria automotriz, cayó un 43% creo que este mes. O sea, no hay patentamiento de autos, está paralizada la economía. Pero bueno, esta es una realidad que al último, si yo me pongo a explicarla, parezco un opinador de la realidad. Lo que yo opino es que ahora tiene que haber un gran acuerdo social de todos los sectores para sacar adelante el país. Y estoy convencido de que Alberto Fernández es la persona indicada para llevarlo adelante. Hablando de acuerdos sociales, más allá de que se dice que hoy el peronismo está unido y va todo junto en el frente de todos, en una apreciación muy personal mía, yo veo 3 sectores claramente diferenciados. Alberto Fernández y los gobernadores de provincia, el kirchnerismo y el Frente Renovador de Sergio Massa. O sea, veo como una alianza. ¿Cuánto tiempo cree usted, y si cree que esta alianza que ha logrado el peronismo es permanente mientras esté en el gobierno? Primero, es mucho más que peronismo, porque yo peronista no soy y estoy ahí, digamos. No, por eso he nombrado a los gobernadores. Sí, sí. A ver,
Primero, creo que esa especulación que usted hace puede ser válida, pero nosotros tenemos que estar preocupados para que el gobierno, que es en este país presidencialista, porque el presidente es electo por 4 años y no es una alianza parlamentaria como los parlamentos europeos, que pierde su confianza y deja de ser primer ministro o presidente. Lo que hay un presidente en un país presidencialista en su ADN, que creo que si le da el voto de confianza a la ciudadanía y después todos los sectores que usted dice, y también él con una gran amplitud convoca a otros sectores que están fuera de todo esto y discutimos en un gran consenso puntos básicos para salir adelante, bueno, las discusiones internas pasan a ser secundarias. Sería muy mezquino que hubiera esa pelea que usted dice. Yo no la veo. No, yo no digo que vaya yo no la a ocurrir, veo. pregunto si Yo no usted la ve veo. esta alianza Sí. como duradera, ¿no? Digamos, para poder gobernar. Y sí, qué sé yo. A ver, hoy los sectores políticos van más incluso, porque las alianzas que son acuerdos de partidos. Sí, claro. Hoy ni siquiera dentro de los partidos hay organicidad. O sea, si usted hace una encuesta hoy de lealtad partidaria, va a ver que no existe. Ojo, desde hace varios años, ¿no? Pero ahora mucho menos. Usted va a tener hombres del peronismo, del radicalismo, que están en cualquier lado, en cualquiera de las 6 propuestas, salvo la izquierda, que es la única que se mantiene, digamos, y respeto eso, con una propuesta y con una identidad coherente, por lo menos en todos los ejes de su plataforma. Nunca llega a las elecciones unidas, se dividen antes de llegar a las elecciones. O sea, es la realidad hoy, una gran dispersión, una gran diáspora de sectores políticos que la suplantan los liderazgos. Se necesita un liderazgo para unir algún proyecto político, más que acuerdos de alianzas. Y Alberto Fernández creo que puede ser una persona que si ejerce el rol de presidente, va a tener un liderazgo natural en la política argentina, como lo tienen todos los presidentes. No Me tiene ya ese rectifico, como la liderazgo. tienen todos los presidentes durante su boda, su luna de miel. Sí, está todos bien. los presidentes Pero lo tienen. ese liderazgo natural que Cuando usted habla, inician, ¿no lo tiene ya Cristina Kirchner? Sí, pero líder natural. Cristina Kirchner es líder natural de un sector, y casualmente, un sector muy importante, digamos, de la política, que casualmente tuvo un gran acto de humildad y una jugada inteligente, no solo de hacerse un lado de la presidencia, sino de bajar un escalón. Y el presidente es el que maneja el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, yo hablo con muchos, incluido ella, y todos le vamos a dar el respaldo a Alberto Fernández para que pueda llevar adelante una tarea no muy fácil por lo que le va a dejar este gobierno. Voy a dar paso también a nuestros columnistas, ya casi sobre el final de esta nota. ¿Alguna pregunta, Roberto, para el señor gobernador? Sí, si me permite, buenas noches, señor gobernador. ¿Qué tal, bienvenido. Una es referida directamente a Santiago. Santiago hoy está litigando contra la Nación, no ha cumplido todavía la Nación. Dicen que en el día de hoy podría salir algún índice retroactivo de alrededor de 674 millones. En el caso de no cumplir, atento que, bueno, hoy se fueron más de 500 millones de dólares, 32.000 millones de pesos se le pidió al Banco Nación y al fondo del ANSES. Digo, es preocupante que haga esta demora la Nación con respecto a los dineros coparticipables que debe. Bien, es preocupante en primer lugar por una cuestión económica de nuestras provincias, de las que hemos reclamado, porque por algo hemos reclamado. Y esto nos preocupa, y es doblemente preocupante porque si el gobierno nacional no respeta un fallo de la Corte, y nos encontramos ante un grave problema institucional. Nosotros hemos enviado el viernes una carta de documento, habló por Santiago del Estero. El día lunes creo que las 14 provincias restantes enviaron una carta de documento
Porque la medida cautelar... ¿La carta va al Poder Ejecutivo? Bueno, el fiscal de Estado mandó 3 cartas documentos. Una al presidente de la Nación, Bien. otra al ministro de Economía y otra al secretario de Finanzas, al doctor Pena, Sí. Lacunza y Macri. Creo que todas las provincias han hecho lo mismo, porque ya no pasa a ser el incumplimiento de una medida judicial de esta naturaleza, no es un problema ya con la Nación. Es un problema de incumplimiento de los deberes de funcionario público, retención indebida, desobediencia judicial y una serie de delitos más del Código Penal que no las está cometiendo el Estado Nacional, la están cometiendo los funcionarios nacionales. O sea, hay un problema de funcionarios nacionales, los plazos están corriendo, nosotros, bueno, ¿qué nos queda? Meter una denuncia criminal. Sí, estamos con un problema institucional serio en ese yo caso. escuché tu versión, porque en el Consejo Federal Impositivo, digamos, en la Comisión Federal de Impuestos, para hablar con corrección, llegó esta versión, porque además es la que maneja los números. Claro. El fallo de la Corte fue muy claro, sobre todo en la aclaratoria, porque el Gobierno Nacional dilató con una aclaratoria. Rechazó la aclaratoria. Pero se la rechazó en forma brillante, en 5 líneas, porque el Gobierno Nacional, cuando toma una medida económica, sabe el impacto de la medida económica y no puede decir, acláreme qué tengo que pagar porque no sé el impacto de la medida económica. Entonces le dijo, y no hay apelación contra eso, pero bueno, supongo que tendrá que cumplir. El problema que estamos teniendo no es lo que nos deben solamente, sino que todos los días, voy a tirar un número más o menos, a Santiago del Estero, calculo yo, con algunas variaciones, nos están despojando de 20 millones de pesos diarios. ¿Por más día? o menos, por día. Este es el análisis que tengo de acuerdo, casualmente, a números tirados por la Comisión Federal de Impuestos. Claro. Carlos, ¿alguna pregunta para el señor gobernador? Sí, por favor, ¿cómo le va, gobernador? ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo le va? noches. Estaba apuntando algunas cuestiones que usted mencionó hace instantes. Dijo, estoy apoyando a Fernández y no soy peronista. A propósito de esta condición suya, ¿se ve en algún rol articulador usted como no peronista dentro de este sector? Eso por un lado. Y después preguntarle, aprovecho y le pregunto otra cuestión, también eminentemente política. ¿El Frente Cívico tiene aspiraciones a obtener cargos a nivel nacional en Buenos Aires o de pronto también tener representación de organismos nacionales en Santiago del Estero? Te contesto todo junto porque son muy concatenadas. Primero, soy un dirigente provincial, no soy un dirigente nacional. No tengo ningún interés de catapultarme o utilizar de plataforma o trampolín el respaldo que los santiagueños nos vienen dando a nuestro proyecto político provincial, que es el Frente Cívico, para convertirme en un referente o articulador nacional. No me interesa. Yo voy a utilizar todo ese respaldo que nos puedan dar los santiagueños y que le pedimos que este domingo, si pueden, quieren y no dejen de participar, dentro de esa participación el voto lo den, porque con la tranquilidad que lo vamos a usar para defender los intereses de los santiagueños. Y el Frente Cívico es un proyecto de muchos sectores, netamente provincial. Para terminar de contestar la segunda parte, yo no creo que el presidente ande, porque sería muy malo que el presidente haga una especie de cuota parte del poder. Al Frente Cívico de Santiago le vamos a dar un ministerio. Yo creo que el presidente va a armar su equipo, su gabinete, y si ve que hay alguien de alguna provincia, del sector que sea, y si hay un santiagueño, ojalá, pero no porque nosotros exijamos, pidamos algo. Ojo, y ninguna provincia. Por ahí se ha dicho que algún gobernador iba de jefe de gabinete, que otro iba a ocupar, porque cuando él dice voy a gobernar con los 24 gobernadores, incluido dentro de eso Capital Federal, no está diciendo que nos va a repartir cosas. No creo que lo haga tampoco, no creo que fuera bueno, y nadie le está pidiendo eso, no existe eso. Mire, existe
la idea de llevar adelante la mejor propuesta. Esperamos que haya una propuesta de reactivación del consumo y ahí estaremos apoyando. Vamos a pedir también que los puntos que hemos firmado en Rosario nos cumplan y eso vamos a ayudar para que el país funcione bien. De hecho que lo hemos hecho con este presidente. O sea, nosotros le hemos dado gobernabilidad a los gobernadores. O sea, le hemos votado los 3 presupuestos cuando no tenían mayoría en el Senado ni en Cámara de Diputados. Cosa que la centro derecha argentina y este sector que cada tanto aparece, gobierna y destruye el país, hizo cuando logró exactamente el proceso inverso con el Grupo A, allá por el año 2009-2010, donde a Cristina Fernández de Kirchner, siendo presidente, no le votaron el presupuesto. Ahí estaban todos los que están de ministros ahí, de diputados, y no le votaron el presupuesto. Nosotros votamos los presupuestos, porque nosotros somos la política. Si algo vamos a tener mucha felicidad nosotros el 27 de octubre es porque la política le gana a la antipolítica. Con cancha inclinada, con poder mediático, económico, con todo, geopolítica, Donald Trump, Fondo Monetario, reservas fugándose, los bancos, la tribuna, el árbitro, todo el arco nuestro del lado más grande y el partido, así como el 11 de agosto, creo, para hacer una comparación futbolística, la política ganar y la política gobernar desde la política. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? O sea, gobernar desde la política. Miren lo que pasó cuando gobiernan los CEOs. Ahora están saliendo los procesamientos, ¿no? Lo pones a Aranguren a manejar energía, el combustible. Lo pones a... Doy nombres de que uno ya está procesado, Blaquier. Lo ponen a manejar los fondos del ANSES. Compra con la plata de los jubilados deuda de sus empresas. Nosotros de la política es otra cosa. Esto es lo que va a ganar el domingo. Y eso va a poner a funcionar este país nuevamente y va a terminar con esta grieta. Y por último te quiero decir una cosa, tomalo como un título. Yo soy radical, pero a mí creo que como a la sociedad argentina el gorilismo me peroniza. Y esa unidad, donde ese antiperonismo intenta convencer a un sector, esa unidad va a ser mayoría el domingo. Por muchos motivos y por ese también. Pero ese sector es el que va a unir a la Argentina después, para terminar con esta grieta, como tratamos en Santiago del Estero de que no exista, porque la verdad es muy porteña esa grieta, es muy porteña y no tengo nada contra los porteños, pero es muy porteña esa grieta. El gorilismo me peroniza. Bueno, con esa frase... A mí y a la Argentina. Con esa frase concluimos esta nota. Y ya que quiere poner algo de deportes en el medio el señor gobernador, digo, la camisa blanca le hubiese quedado muy bien con una corbata roja como la mía. Digo por los colores, ¿no? Blanco, rojo y recordar un poco... Está muy contento y bueno, lo felicito, lo felicito. Vamos a repetir lo de Gallardo. Lo no felicito, entra tanta felicidad. lo felicito. Eso demuestra que no se dan vuelta las cosas así porque sí. No, tiene no que es haber fácil, algo, tiene que haber base para dar vueltas. Jugar al fútbol, por ejemplo. Sí, sí, y la política también, por eso lo digo. Gobernador, muchas gracias. Gracias, un placer, muchas como gracias. siempre, haber Muchas conversado gracias. con usted. Muchas gracias. Sí, es el gobernador de la provincia, el doctor Zamora. Vamos a hacer una pausa muy cortita. Ya venimos para el último bloque de esta libertad de opinión.